Hay una filosofía japonesa que los samuráis usaban antes de entrar en combate, y la falta de esta filosofía aplicada a tu vida podría ser exactamente lo que te está impidiendo actuar sobre aquello que más deseas lograr. Hoy en día vivimos en la era de la información, la era en la que tienes acceso a todo: cursos, mentorías, estrategias, datos, analíticas. Con todo el conocimiento disponible hoy, cualquiera podría iniciar un negocio, estudiar y aprender sobre cualquier tema. Cualquiera podría ganar mucho dinero, por ejemplo, pero sabemos que esta no es la realidad en la que vivimos. Incluso con tanto conocimiento disponible, muchas personas todavía enfrentan grandes dificultades en la vida que, en teoría, podrían resolverse fácilmente. Lo que me lleva a pensar en la siguiente pregunta: el problema hoy no es la falta de información, es la falta de acción. Tenemos acceso a tanta información que terminamos paralizados. No sabemos qué camino seguir, a quién escuchar, y esto nos hace dudar. Estás pensando en iniciar un negocio, pero pasas meses investigando. Piensas en cambiar de carrera, pero pasas años planificándolo. Puede que estés pensando en darle vida a un proyecto personal, pero analizas tantos detalles que terminas perdiendo el interés en la idea. Y entonces te preguntas, ¿por qué no puedo simplemente hacer lo que quiero? La respuesta es simple: piensas demasiado. Y no, pensar demasiado no significa que seas perezoso, desmotivado o que no seas lo suficientemente ambicioso. El exceso de pensamiento puede tener raíces más profundas. Algunas citas en Internet dicen que los humanos modernos toman un promedio de 35.000 decisiones al día. Sin embargo, estudios más confiables sugieren que tomamos entre 400 y 1.000 decisiones diarias. Aquí estamos hablando de decisiones conscientes, o de aquellas que implican cierto esfuerzo mental, aunque sea mínimo. Y cada decisión requiere energía mental, análisis, comparación, predicción de resultados. Ahora multiplica eso por tus miedos, por tus inseguridades, por tus expectativas. El resultado: parálisis por análisis. Te ocupas tanto pensando en cómo hacerlo que nunca lo haces realmente. Los japoneses conocen los síntomas del exceso de pensamiento desde hace siglos. Tanto es así que desarrollaron un concepto, una especie de estado mental que te libera de pensar en exceso. Tienen un nombre para ese estado: Kun no Kai, el mundo del vacío. Pero no te dejes engañar por el nombre. No se trata de vaciar la mente de una manera mística o abstracta. Se trata de algo mucho más práctico y revolucionario: actuar sin la interferencia del pensamiento excesivo. Miyamoto Musashi, el gran samurái japonés. Si llevas un tiempo siguiendo este canal, ya sabes exactamente quién es. Escribió lo siguiente en su último libro, El libro de los 5 anillos. En el vacío hay bien, pero no hay mal. Existe la sabiduría, existe el principio, existe el camino, y la mente está vacía. No estaba hablando de meditación zen, estaba hablando de supervivencia, porque en un duelo con espadas, si te detienes a pensar, mueres. No existe el déjame analizar su movimiento, no existe el voy a calcular el ángulo ideal. Simplemente actúas por instinto, o mueres intentando pensar. Y aquí está la verdad brutal: tu vida no es tan diferente de un duelo con espadas, no en el sentido literal, por supuesto, pero cada vez que se presenta una oportunidad, tienes 2 caminos: actuar o pensar hasta que la oportunidad desaparezca. Y la mayoría de las personas eligen el segundo, no porque quieran, sino porque fueron entrenadas para hacerlo. La escuela te enseñó a analizar, el mercado te enseñó a comparar, la sociedad te enseñó a temer cometer errores, y ahora estás atrapado en un ciclo interminable de pensar, analizar, planificar, pero nunca actuar,
hasta que lo único que queda es el arrepentimiento. ¿Y si lo hubiera intentado? Esta es la frase más triste del lenguaje humano, pero hay una salida, y no implica pensar más, implica pensar menos, implica comprender el concepto de kunoseki, un mundo en el que actúas sin preconcepciones, donde fluyes sin resistencia, donde vives sin la prisión del pensamiento excesivo. ¿Parece imposible? Tal vez, pero funciona. Y te voy a mostrar exactamente cómo en este video. Pero antes de continuar, te invito a comentar aquí abajo. ¿Qué es eso que quieres hacer, pero te quedas atrapado solo pensándolo? Empezar un negocio, cambiar de carrera, un proyecto personal. Responde abajo. Ahora, déjame contarte una historia que puede cambiar la forma en que ves el exceso de pensamiento. Capítulo 1. La mujer que nunca empezó. La historia que estoy a punto de contarte puede aplicarse a cualquier situación, ya sea negocios, estudios o relaciones. ¿Conoces a esa persona que todo el mundo sabe que va a tener éxito en la vida? La que tiene talento natural, que resuelve problemas que nadie más puede, que cuando habla, todos escuchan, pero que, por alguna razón, nunca se mueve. Este era el caso de Emily Carter. Emily tenía 28 años, tenía un título en administración de empresas, trabajaba como analista en una empresa de tamaño medio, pero todos los que trabajaban con ella sabían que Emily no estaba hecha para ser analista, estaba hecha para liderar. Siempre que había un problema en el equipo, era Emily quien lo resolvía. Cada vez que un proyecto se estancaba, era Emily quien lo desbloqueaba. Siempre que un cliente estaba insatisfecho, era Emily quien daba la vuelta a la situación. Tenía algo que no se puede enseñar en la universidad, visión de negocio, y todos lo veían, excepto ella. Porque Emily sufría el problema del que hablamos en este video. Pensaba demasiado, y no sobre los problemas de los demás, sino sobre los suyos. Cada vez que surgía una oportunidad, Emily entraba en modo análisis. Una vez, un colega le sugirió que iniciara una empresa de consultoría. Pasó 3 meses investigando modelo de negocio, precios, posicionamiento, competencia, margen de beneficio, riesgos, fiscales. Cuando finalmente decidió que estaba lista, la oportunidad ya había pasado. El mercado había cambiado y el miedo había crecido. Otra vez, un amigo la invitó a convertirse en socia de una startup. Pasó 2 meses pensándolo, y mientras analizaba la situación, su amigo encontró a otro socio y la startup despegó sin ella. Emily no era indecisa, era prisionera de su propia mente. ¿Tenía miedo? Sí, pero no fue el miedo lo que la detuvo. Fue el intento de eliminar el miedo a través del pensamiento. Y cuanto más pensaba, más razones encontraba para no actuar. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si lo pierdo todo? Estas preguntas no tienen respuesta porque son preguntas sobre el futuro, y el futuro todavía no existe. Pero Emily creía que, si pensaba lo suficiente, podía controlar el futuro. Alerta de spoiler, no puedes, nadie puede. Y eso fue exactamente lo que Ko vino a enseñarle. Capítulo 2. El encuentro con Ko. Ko tenía 56 años, era japonesa, nacida en 1900 en Kioto, y se mudó a Estados Unidos a los 30 años. Tenía una pequeña empresa de diseño de interiores. Nada enorme, pero era un negocio sólido y rentable. Y también muy respetado. Ko conoció a Emily en una feria de negocios. Emily estaba allí representando a la empresa en la que trabajaba. Ko estaba exhibiendo su trabajo, pero lo que llamó la atención de Ko no fue el portafolio de Emily, sino la forma en que hablaba. Emily estaba presentando un proyecto a un cliente, y Ko, que pasaba por allí, se detuvo a escuchar. La manera en que Emily articulaba las ideas, cómo transformaba problemas complejos en soluciones simples, cómo leía las necesidades del cliente incluso antes de que hablara. Ko vio algo que Emily no veía: potencial desperdiciado.
Después de la presentación, Ko se acercó. «Eres muy buena en lo que haces», dijo Ko, con un acento suave pero firme. Emily sonrió, avergonzada. «Gracias, hago lo que puedo». «No», continuó Ko, «haces más de lo que puedes, pero lo haces para los demás, no para ti». Emily se quedó sin palabras. Ko continuó. «Tengo una propuesta, estoy expandiendo mi empresa. Necesito a alguien que entienda de estrategia, de personas y de negocios. Alguien como tú. ¿Estarías dispuesta a participar en una reunión de negocios conmigo y conocer mejor mi empresa? Quién sabe, tal vez podríamos convertirnos en socias». Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Era exactamente lo que siempre había querido, una oportunidad real con alguien experimentado en un mercado que admiraba, pero en lugar de decir que sí, dijo, «Puedo pensarlo». Ko sonrió, no con felicidad, sino con reconocimiento. «Claro, avísame cuando decidas». Y Emily se fue de allí con la cabeza a punto de explotar. Capítulo 3. La prisión de la mente. Emily pasó las siguientes 3 semanas pensando. No dormía bien, hacía hojas de cálculo, analizaba escenarios, leía sobre sociedades, investigaba sobre diseño de interiores. ¿Y si no sé lo suficiente sobre diseño? ¿Y si Ko es difícil para trabajar? ¿Y si la empresa no crece? ¿Y si pierdo mi estabilidad? Cada pregunta generaba 10 más, y cada respuesta generaba 100 dudas. Quería todas las garantías antes de decir que sí, pero la vida no ofrece garantías. Después de 3 semanas, Ko llamó. «Emily, ¿ya decidiste?» Emily tartamudeó. «Yo sigo analizando algunas cosas. Necesito asegurarme de que...» Ko la interrumpió con suavidad, pero de forma directa. «Tomemos un café mañana. Necesito decirte algo». Emily aceptó con un nudo en el estómago. Pero esa conversación lo cambió todo. Se reunieron en una pequeña y tranquila cafetería. Ko pidió té verde. Emily, café, muy fuerte. Ko comenzó mirándola a los ojos. «¿Por qué aún no has aceptado?» Emily respiró hondo. «Tengo miedo de no estar lista, de no saber lo suficiente, de fracasar». Ko asintió. «¿Y cuándo crees que estarás lista?» Emily permaneció en silencio. «Nunca», dijo Ko, «porque no estás esperando estar lista, estás esperando estar segura, y la certeza no existe». Emily sintió un nudo en la garganta. Ko continuó. «En Japón existe un concepto que mi abuelo me enseñó cuando era joven. Él practicaba kendo, el arte de la espada, y siempre decía, Kunoskai, el mundo del vacío». Emily frunció el ceño. ¿Un mundo de vacío? Sí, pero no está vacío de propósito, está vacío de interferencias, vacío de pensamiento excesivo, vacío del miedo paralizante. Ko hizo una pausa y dio un sorbo a su té. Cuando luchas con una espada, si te detienes a pensar en tu próximo movimiento, mueres. No hay tiempo para el análisis, no hay espacio para la duda. Simplemente actúas. Tu cuerpo sabe qué hacer. Tu mente solo necesita apartarse del camino. Emily escuchaba hipnotizada. «¿Sabes por qué te invité a ser mi socia?», preguntó Ko. «No, porque vi en ti lo que tú no ves. Competencia, talento, visión. Pero también vi algo más. Estás estancada. No por falta de capacidad, sino por pensar demasiado». Emily sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Porque era verdad. «Yo solía ser como tú», dijo Ko, suavemente. «Cuando llegué a Estados Unidos tenía miedo. Miedo de fracasar, miedo de no encajar, miedo de perderlo todo, y casi no inicié mi empresa por eso. Casi me quedé atrapada pensándolo». «¿Qué cambió?», preguntó Emily. «Recordé el kunoi. Recordé que pensar no elimina el miedo. Actuar sí. Nunca tendrás certeza, pero puedes tener coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar de él». Ko tomó la mano de Emily. «No necesitas saberlo todo, solo necesitas empezar. El camino se hace al andar, no al pensar en andar». Emily se secó los ojos y por primera vez en semanas sintió algo diferente. Sintió claridad. «Acepto», dijo.
Quiero ser tu socia. Ko sonrió. Genial. Empezamos el lunes. Capítulo 4. El despertar del flujo. Emily no durmió esa noche, pero no era ansiedad, era emoción. Comenzó a investigar sobre el Kun-no-ki y cuanto más leía, más entendía. No se trataba de no pensar, se trataba de no permitir que el pensamiento te paralice, se trataba de actuar con presencia total, pero sin apego al resultado, de confiar en el proceso, no en el control. Encontró textos sobre Miyamoto Musashi, sobre el libro de los 5 anillos, sobre el concepto de Mushin, la mente sin mente, y todo empezó a tener sentido. Cada vez que había luchado en la vida, no había sido por falta de información, había sido por exceso de análisis. No necesitaba más datos, necesitaba menos interferencia mental. El lunes, Emily comenzó a trabajar con Ko, y en los primeros días notó algo. Ko no planificaba en exceso. Cuando un cliente hacía un pedido, Ko no pasaba semanas diseñando bocetos. Bocetaba, mostraba, ajustaba y entregaba. No tiene que ser perfecto en el primer intento, decía Ko. Solo tiene que ser viable. El resto lo ajustamos en el camino. Emily, que siempre esperaba que todo fuera perfecto antes de mostrarlo, quedó sorprendida. Pero funcionó. A los clientes les encantaba la agilidad, la transparencia, la evolución colaborativa. Y Emily empezó a interiorizarlo. Dejó de esperar el plan perfecto y empezó a actuar con el plan posible. Dejó de tener miedo a equivocarse y comenzó a ver los errores como retroalimentación. Dejó de pensar en todas las variables y empezó a fluir con las que realmente importaban. Y entonces ocurrió algo casi mágico. La empresa creció. No porque Emily se volviera más inteligente, sino porque se volvió más libre. Libre de la prisión del pensamiento excesivo, libre de la necesidad de controlarlo todo, libre para simplemente hacer. Y en 6 meses, la sociedad entre Emily y Ko estaba floreciendo. No eran solo socias de negocios, eran amigas. Y Emily estaba viviendo algo que nunca había imaginado. Propósito con ligereza. Capítulo 5. La invitación. Un año después, Ko llamó a Emily para hablar. Voy a visitar a mi familia en Japón, en Kioto, y quiero que vengas conmigo. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿En serio? Sí. Quiero presentarte a la comunidad de allí. Personas que viven el Kunoseki todos los días. Artesanos, maestros, personas simples pero profundas. Emily sintió un escalofrío. Tú me diste una nueva vida, dijo Ko. Ahora quiero darte una nueva perspectiva. Viajaron 2 semanas después, y lo que Emily vivió en Japón la transformó. Conoció a un maestro alfarero que no medía, no planificaba, simplemente moldeaba y cada pieza era única. Si pienso demasiado, la arcilla lo siente y no fluye, dijo. Conoció a una chef de sushi que no seguía recetas estrictas. Sentía el pescado, sentía el arroz y creaba. La comida no es ciencia, es arte, y el arte no se piensa, se siente. Conoció a un practicante de kendo que a sus 70 años todavía entrenaba todos los días. No lucho contra el oponente, fluyo con él. Cuando ataca, yo ya me he movido, no porque lo haya pensado, sino porque mi cuerpo lo sabía. Y finalmente Emily comprendió por completo el Kunoshikai. No se trataba de ser imprudente, no se trataba de no estar preparada, no se trataba de ignorancia, se trataba de actuar desde la esencia, no desde el miedo, de confiar en lo que ya sabes, en lugar de buscar eternamente lo que no sabes, de vivir en el presente sin la ilusión de que puedes controlar el futuro. Cuando Emily regresó a Estados Unidos, ya no era la misma. No había eliminado el miedo, pero había aprendido a no dejar que la controlara. No tenía todas las respuestas, pero entendió que no las necesitaba. No controlaba el futuro, pero había aprendido a construirlo paso a paso. Capítulo 6. La ciencia detrás del Unexen vacío. Pero déjame mostrarte que esto no es solo filosofía oriental abstracta.
La ciencia moderna respalda cada parte del concepto de Q no hay. Algunos investigadores realizaron un estudio en el que analizaron los cerebros de personas durante estados de máximo rendimiento, atletas, artistas, emprendedores, cirujanos, y descubrieron algo fascinante. Durante el rendimiento máximo, la corteza prefrontal estaba menos activa. Esta es la parte del cerebro responsable del pensamiento consciente, la planificación y el análisis. En otras palabras, cuando rindes al máximo, piensas menos. Otro estudio midió el tiempo de reacción de atletas de élite. Descubrieron que cuando intentaban controlar conscientemente sus movimientos, su rendimiento disminuía. ¿Por qué? Porque el sistema motor automático del cerebro es infinitamente más rápido que el pensamiento consciente. Procesas aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero solo 40 llegan a la conciencia. El resto se procesa de forma automática. Y cuando intentas llevar todo a la conciencia, sobrecargas el sistema. Es como intentar conducir pensando en cada movimiento. Ahora voy a girar el volante 15 grados. Ahora voy a presionar el pedal con un 20% de fuerza. Te estrellas. Porque conducir no es algo que se piense, es algo que se siente. Algunas personas llaman a este fenómeno eficiencia neural o estado de flujo. Y la vida es igual. GOI no es misticismo, es neurociencia aplicada. Se trata de entender que tu cuerpo, tu intuición, tu experiencia acumulada saben mucho más de lo que tu mente consciente puede procesar. Y cuando dejas de interferir, rindes al máximo. Los samuráis lo sabían hace 400 años. Hoy lo llamamos estado de flujo, pero es el mismo concepto y la misma verdad. Capítulo 7. ¿Cómo vivir el Kunoski? Ahora debes estar pensando, de acuerdo, lo entiendo, pero ¿cómo lo aplico en la práctica? Aquí está el secreto. No intentas aplicarlo, quitas lo que estorba. Primero, deja de buscar certeza. Busca claridad. La certeza tiene que ver con el futuro. La claridad tiene que ver con el presente. Nunca puedes estar seguro de que un negocio tendrá éxito, pero puedes tener claridad sobre por qué quieres hacerlo. Y la claridad es suficiente para empezar. Segundo, entrena hasta que no necesites pensar. Si quieres ser bueno en algo, practica hasta que el movimiento se vuelva instintivo. Emily no se volvió buena en los negocios leyendo sobre negocios. Se volvió buena haciendo negocios una y otra vez hasta que el cuerpo aprendió. Tercero, actúa pequeño pero actúa rápido. No necesitas el plan perfecto. Necesitas tener claro el siguiente paso y dar ese paso hoy, no mañana, no cuando esté listo, hoy. Cuarto punto. Acepta el error como parte del proceso. El agua nunca se equivoca. Simplemente fluye alrededor del obstáculo. ¿Te equivocaste? Fluye hacia el siguiente movimiento. ¿Falló? Avanza al siguiente intento. Kanoki no se trata de perfección. Se trata de movimiento continuo. Y quinto, confía en el proceso, no en el resultado. No controlas si funcionará, pero sí controlas si lo intentas. Y cuando vives en el proceso, el resultado llega como una consecuencia natural, no como un objetivo, sino como un subproducto de estar presente. Capítulo 8. La paradoja final. Aquí está la verdad más profunda de todas. Nunca llegarás al Kunoski porque ya estás en él. Piénsalo. Cuando eras niño no pensabas en jugar, simplemente jugabas. Cuando estabas completamente inmerso en algo que amabas, no pensabas en hacerlo, simplemente lo hacías. Cuando experimentaste tu mejor momento de flujo, no intentabas entrar en el flujo, simplemente estabas en él. Kunoi no es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Se trata de desaprender el exceso de pensamiento, de volver a aprender a vivir sin la ilusión del control total, de regresar al estado natural antes de todo el miedo, de todas las expectativas, de todas las voces
que te dicen que necesitas estar seguro antes de actuar. Emily lo entendió. Hoy ella y Co tienen un negocio en crecimiento, pero, más importante aún, tiene paz. Paz con no saber, paz con el proceso, paz con el error. Y esa paz no la hace menos productiva, la hace más libre. Y la libertad, eso es el verdadero éxito, porque los títulos se pueden perder, el dinero se puede perder, el estatus se puede perder, pero la libertad, una vez que la encuentras, nunca te abandona. Miyamoto Musashi, al final de El libro de los 5 anillos, escribió: cuando entiendes el camino, verás el camino en todas las cosas. No hablaba de espadas, hablaba de la vida, porque Kunoseki no es una técnica, es una forma de ser. Es despertar sin la ansiedad de todo lo que hay que hacer y simplemente hacerlo. Es tomar decisiones sin el peso paralizante de la duda y simplemente elegir. Es vivir sin la ilusión de que necesitas tener todo resuelto antes de comenzar, y simplemente comenzar. Y tal vez la vida siempre quiso que vivieras así, fluyendo, presente, libre, pero estabas demasiado ocupado pensándola como para darte cuenta de que ya estabas en ella. Así que aquí está la invitación final. Deja de pensar en exceso. Empieza a fluir y descubre que Kunoskai no está en un lugar lejano. Está aquí, ahora mismo. En este preciso instante, solo necesitas dejar de buscar y empezar a ser. Si este video te tocó de alguna manera, te invito a suscribirte al canal. Hay mucho más contenido como este en camino. Deja un like y un comentario. ¿Cuál es esa única cosa que quieres hacer, pero te quedas atrapado solo pensándola? Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.